Esta es una de las historias más impactantes de la Biblia, la intercesión que realiza Abraham ante Dios, pues Sodoma y Gomorra iba a ser destruida. Génesis 18 del 23 en adelante. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Abraham estaba haciendo una petición demasiado grande, que Dios no destruya al pueblo de Sodoma y Gomorra. Ese pueblo era muy pecaminoso, hacían muchas cosas contra Dios. Los pecados más inmundos que puedes imaginar eran lo común para ese pueblo. Génesis 13:13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. En gran manera los hombres de Sodoma y Gomorra hacían cosas terribles contra Dios, blasfemaban contra Dios, hacían cosas contra natura, abominables ante los ojos de Dios. Pero Abraham no tomó en cuenta la maldad de Sodoma y Gomorra, la terrible abominación que realizaba este pueblo contra Dios. Y sin considerar esa maldad, Abraham siguió intercediendo. Versículo 25. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. La intercesión de Abraham era para el perdón de un terrible pueblo, quizás el pueblo más pecador de todo el mundo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Dios sería capaz de perdonarle la vida a todos estos sodomitas, hombres malvados, terribles, abominables. Dios podría ya no tomar en cuenta sus pecados por causa de 50 justos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Dios sería de perdonarle la vida a estos terribles hombres por 45 justos. La intercesión de Abraham continúa. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallaran allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor si hablare. Quizás se hallaran allí 30. Y respondió: no lo haré si allí hallare 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor. Quizás se hallaran allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez. Quizás se hallaran allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Dios sería capaz de perdonarle la vida a todos los sodomitas, toda esa ciudad malvada, que cometían pecados que no se pueden mencionar, pecados atroces, indignantes, abominables. Pero Dios sería capaz de perdonarles la vida, de ya no tomarles en cuenta sus pecados, por tan solo 10 justos, si se hallaran esos 10 justos. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Abraham ya no siguió insistiendo. La petición empezó con 50 justos y llegó tan solo a los 10. ¿Qué hubiera pasado si Abraham hubiera continuado con su oración, con esa intercesión que realizaba ante Dios? ¿Qué hubiera pasado si hubiera llegado hasta la cifra de 1? ¿Tú qué es lo que crees? Pues hagamos la petición. Dios, ¿destruirías a toda esta ciudad por tan solo un justo? Por tan solo un justo, Dios perdonaría toda esa ciudad. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios. Todos son pecadores. El pecado es transgresión de la ley de Dios. Es desobediencia. Todos los seres humanos están descalificados. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Si no hay ley, no hay culpa, pero si hay ley, entonces hay culpa por el pecado. Tiene que haber una paga por causa de la ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Quién es el que había de venir? Un solo justo para el perdón de todo el mundo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios
Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. La petición de Abraham empezó con 50 justos, y Dios por 50 justos no destruiría Sodoma y Gomorra, y esa petición solo llegó a los 10 justos. Pero si hubiera continuado hasta el número 1, Dios por tan solo un justo no solo perdonaría a toda Sodoma y Gomorra, sino al mundo entero. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Abraham intercedió preguntándole a Dios si encontrara a 10 justos, si perdonaría a toda esta nación. Pero la palabra nos dice que no hay justo ni aún uno. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No habían ni 50 justos, ni 40 justos, ni 10 justos. La pregunta es, si hubieran encontrado tan solo un justo, ¿Dios hubiera perdonado a todos los habitantes de Sodoma y Gomorra? Versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por causa de un justo vino para todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por causa de tan solo un justo, Dios pagó el pecado de todos los hombres, de todo el mundo. Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Un solo hombre cargó la condenación que era sobre todos los hombres por causa del pecado. Y todos aquellos que crean esta buena noticia serán justificados por la fe en Cristo Jesús. De la misma manera como Abraham fue justificado por la fe, sin obras. Ahora el hombre tiene acceso a Dios, no por causa de su buena conducta, no por causa de sus méritos, no por causa de ser bueno, sino por causa de un solo justo, Cristo, para el perdón de todos los pecados. Que Dios te bendiga.